¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, básico, para que podáis ver todos los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar de 6 a 7, obviamente calculando las diferencias horarias. Que como siempre, mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana, que sabemos que nos sigue de esos lugares, que lo agradecemos. Y bueno, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Sandra Álvarez, que es coach de sexualidad consciente. Sandra, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Marcelo de Rato, que es hipnoterapeuta. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, muy bien, gracias. Y Beatriz Beltrán, que es naturópata, hace acupuntura y realiza el plan dietético de dieta activa. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer. Pues lo mismo digo, pues si estás listos, vamos al tema, que es un tema, lo estábamos comentando antes de empezar el programa, ¿no? Que es interesante, ¿no? Hay muchas personas que toda su vida arrastran culpa o malestar porque los han catalogado o se han catalogado ellos mismos de una u otra forma que nos hace sentir bien o al contrario nos hace sentir orgullosos o mal, ¿no? Y vamos a hablar de los defectos y las virtudes, y si somos perfectos o no. Pero en realidad, para que nos hagamos entender, Beatriz, cuando hablamos de un defecto, ¿qué es para ti un defecto? Bueno, es que es un poco complicado, ¿no? El definir qué es un defecto o qué es una virtud. O sea, al final yo creo que depende mucho de la percepción de la persona que tienes delante, ¿no? O sea, sí es verdad que puede haber, bueno, pues, defectos, ¿no? O, entre comillas, que son visibles y otros que uno lo percibe. Entonces, más que defectos o virtudes, a mí siempre me gusta hablar más de cualidades, ¿no? De qué cualidades tiene una persona. Porque hablar de defectos es como que ya estás lanzando ese mensaje negativo, ¿no? De que no gusta, de que es malo y bueno, pues dependiendo de la percepción de la otra persona o de uno mismo, pues puede variar. Lo que para mí puede ser un defecto, para otra persona puede ser una virtud o al revés. Entonces es un poco complicado, ¿no? Lo que es definir o hacer una definición exacta de qué es un defecto. Pues definitivamente tú lo has dicho, ¿no? Pero desgraciadamente todavía tenemos esa obsesión por etiquetar todo y este es uno de los problemas del tema de hoy, ¿no? Y vamos a ver por qué. Sandra, ¿para ti qué es un defecto? Bueno, concuerdo con lo que mencionó. Y sí, yo creo que tiene que ver mucho que ver con esa idea que nosotros queremos llegar a alcanzar, ¿no? O muchas veces nos autoexigimos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos llegar a un ideal y lo que nosotros pensamos que puede ser un defecto, como ella indica, puede ser una virtud. O nos limitamos a las creencias que nosotros tenemos, a la perfección que queremos alcanzar. Entonces puede ser muy complejo y es algo que en sí está interiorizado y que viene en busca de un equilibrio a ese ideal que nosotros queremos alcanzar. Pues fijaros que es muy complejo definirlo, pero nos es muy fácil sentirnos mal cuando nos catalogamos con un defecto u otro. Y ahora vamos a ver también por qué. Marcelo, ¿para ti qué es un defecto? Pues lo que han dicho las compañeras, ¿no? Muy, muy cierto. Y también no depende solo de lo que yo veo como un defecto o no, más bien de la persona que está enfrente mía, si lo percibe como un defecto o una calidad, y también el entorno social en donde crecemos. Porque en un entorno social puede que esa calidad pueda ser considerada un defecto, mientras que en otro entorno social lo perciben de forma diferente y se transforma en una calidad. Es muy subjetivo. Y aprovecho para pedir perdón si por si acaso no consigo expresarme como quisiera, que no es mi idioma natal, y a veces no consigo expresar bien lo que tengo en la mente, pero intentaré explicarme lo más bien que pueda. Marcelo, no te preocupes, que este es mi idioma natal y tampoco logro expresarme a veces como yo quiero. Así que no te preocupes.
Obviamente, vea, si nos está costando hablar de que es un defecto, ¿también nos va a costar hablar de que es una virtud? Sí. ¿Me hablas a mí? Sí, sí, vea. Que se ha ido un poco la voz, perdona. Sí, sí, hombre, es que estamos en la misma situación. Al final, es como decíamos, cómo se percibe, ¿no? Y como bien ha dicho Marcelo, incluso dentro de distintas culturas, ya no solamente a nivel personal, sino dentro de donde nos encontremos, pues, lo que es una virtud para unos, pues puede ser un defecto para otros y al revés. Entonces, yo creo que son dos palabras que se complementan, ¿no? Se complementan entre sí y que van muy, muy unidas y muy ligadas. Por eso yo siempre, como he dicho antes, me gusta hablar más de cualidades, ¿no? O sea, cómo es esa persona, qué cualidades tiene y bueno, pues es complicado. Es complicado poner ahí un límite, ¿no? De decir, a partir de aquí es una cualidad o sea, una virtud o a partir de aquí es un defecto. Es un tema que es muy complicado y como tú decías antes, pues ahora en la sociedad actual es algo que bueno, lo tenemos al día, ¿no? Y cada vez, por desgracia, más todas las consecuencias que está trayendo esto a nivel escolar, cibernético y todo lo que ello conlleva, ¿no? De esa percepción externa de qué es una cosa o qué es otra. Claro. Pues Sandra, como nos está costando definir qué es un defecto y una virtud, mejor vamos con defectos y virtudes que la gente entienda. Por ejemplo, ser egoísta, posesivo, celoso, tener mal carácter, eso podría ser un defecto. Una virtud podría ser bondadoso, generoso, inteligente. ¿Sí? Sandra, ¿te suena esto con lógica? Sí, claro. Por ejemplo, para mí, un ejemplo muy claro de lo que pasa en la actualidad es la sensibilidad, por ejemplo. Unas personas pueden asociar el ser sensible con debilidad. Entonces, bloquean la sensibilidad en todos los aspectos de su vida. ¿Y por qué? Porque la vida hoy en día nos exige ser un poco más agresivos, más insensibles, tener un poco más de agresividad en tomar las decisiones, en seguir adelante, o en esa cultura positiva que ya va a veces a un poco más de extremo. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, pues la sensibilidad es parte de nosotros y nos permite la empatía hacia los demás, ser sensibles, sensitivos y poder percibir qué es lo que nos está faltando en nuestra vida, cuáles son nuestras emociones, cómo afrontar diferentes experiencias. Entonces, dependiendo de cómo uno ve su realidad o la realidad en que uno quiere estar, puede decidir cuándo algo se define una virtud o un defecto. Que en realidad, ya entrando en el tema y viendo por qué es tan interesante, Marcelo, lo importante no es cómo te definas o cómo te definan los demás, ¿no? Porque esto a veces es una mezcla. Lo importante es la carga emocional que le pongas a esa definición. Por ejemplo, siguiendo el hilo de Sandra, una persona que sea sensible, yo puedo tomarlo como que me están atacando diciendo que soy demasiado sensible, o puedo tomarlo como si me estuvieran alardeando porque soy demasiado sensible. Todo depende de lo que tú piensas respecto a ser sensible y cómo te afecte, ¿no, Marcelo? Exacto, qué cosas tan bonitas que estáis diciendo. Sí, hace pocos días hemos hablado, por ejemplo, del tema de ser empáticos y sensibles, sobre todo para nosotros terapeutas. Pues me he dado cuenta que a veces esta, que puede ser considerada una calidad, que yo considero una calidad, a veces se puede convertir en un defecto a la hora de ayudar a la persona que está enfrente tuya. Porque si eres demasiado empático y demasiado sensible, a veces no te permite ver las cosas claras para poder ayudar como podrías a la persona que está contigo. ¿Ves cómo todo se puede considerar muy relativo? También el egoísmo. Digo algo un poquito fuerte, espero poder explicarme bien, muy sencillo. A veces yo creo que hace bien ser un poco egoístas. ¿En qué sentido? Que si yo me doy prioridad a mí mismo y quiero estar bien yo, entonces sí que luego puedo ayudar a los demás. Pero si no me preocupo por mí mismo y no pongo un poquito de lo que yo llamo sano egoísmo sin hacer daño a los demás, ¿ves cómo todo, como cada defecto puede ser una calidad o al reverso?
Claro, por eso, Beatriz, no sé si estás de acuerdo, aquí lo que importa no es cómo te definan o cómo te definas. Es tu visión respecto a tu característica, porque al final, para mí los defectos y virtudes solo son características de comportamiento. Te comportas de una forma o te comportas de otra, en función de diferentes situaciones, circunstancias, zona de nacimiento, familia, círculo social y muchos otros factores. Lo importante, siguiendo el hilo que decía Marcelo, si a mí me dicen que soy una persona egoísta, yo lo entiendo como algo normal. A mí no me afecta que me digan que soy egoísta y no me afecta pensar que soy egoísta. El problema viene cuando eso que nos definen o eso que nos definimos nos hace sentir mal, ¿no, Beatriz? Efectivamente, yo creo que es más la carga emocional, ¿no? que te supone cómo tú te ves o cómo te ven los demás, el canalizar esas emociones que en realidad el defecto o la virtud o esa cualidad, ¿no? que nos están diciendo de nosotros o que nosotros vemos que somos así, ¿no? Cada uno es como es y yo creo que ahí está la maravillosa... lo maravilloso, ¿no? del ser humano, que nadie es igual, incluso, pues, por ejemplo, yo tengo mellizos, ni siquiera los mellizos son iguales, ¿no? Cada uno tiene su personalidad, sus cualidades y al final pues todas son bonitas, lo único que tiene mucho que ver cómo uno percibe o cómo uno canaliza esas emociones que le hacen sentir sus cualidades. Está claro que el mundo externo hoy en día pues, nos influye mucho, y lo que ya es, creo que trabajo de cada uno, saber canalizar todas esas emociones, ¿no? Y estar uno contento y feliz con lo que es, ¿no? Y poder transmitirlo a los demás, lo que decía Marcelo, perdona, lo que decía Marcelo, que al final si uno no está bien consigo mismo, no puede estar bien, ¿no? Con nadie. Y ahí está la clave. Y ese es el punto, ¿no? Que no importa lo que te digan, porque además, Sandra, muchas veces todo esto de las definiciones de cómo nos conceptuamos ni siquiera son nuestras. Me explico, vienen desde pequeño. Resulta que tú no querías compartir con tu hermana tus juguetes y eres un niño egoísta. Y creces pensando que eres egoísta. O no eras tan hábil como los compañeros de clase y pues eres tonto. Y creces pensando que eres tonto. Entonces, cuando toca definirte, ya sea de forma consciente o inconsciente, te defines de esta forma, Sandra, pero en realidad, ¿son tus definiciones o son las etiquetas que te han colgado los demás? Claro, ahí ya tiene que ver con la autoimagen que uno cree o que va construyendo, de lo que, justo lo que comentas, ¿no? Basta una palabra, una etiqueta que te colocan en algún momento de tu vida, que no necesariamente tiene que ser cierta, y que tú al creer y al formar esa autoimagen, tú mismo puedes llevar a construir esa realidad, que no te va a permitir desarrollarte cuando realmente eso no es cierto. Entonces es muy poderoso lo que nosotros, la información que absorbemos y que podemos construir una falsa imagen de nosotros mismos. Al final nuestros pensamientos nos van a llevar a construir una realidad que se basa en algo que como digo, no siempre es cierto. Y si lo es, pues tienes todo el camino para revertirlo, para cambiar, mejorar, evolucionar. Obviamente, si así lo consideramos oportuno, porque el hecho de que me definan o que yo me defina como una persona egoísta no tiene por qué hacerme sentir mal. Es que está muy bien que te etiqueten o te etiquetes si así lo decides, pero que no te afecte, que lo veas como algo natural. Porque, por ejemplo, Marcelo, ser egoísta es completamente natural. ¿De qué otra forma podríamos experimentar la vida si no es a través de pensar, obviamente, nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. ¿Y sabes cuándo te puedes dar cuenta que algo hace bien o hace mal? Cuando te sientes bien con ti mismo y sabes que no estás haciendo daño a los demás, con tu forma de ser. O sea, si para respetarme a mí mismo te tengo que hacer daño a ti, entonces sí, ahí hay algo que choca. Pero si me respeto a mí mismo y respeto a los demás siendo como soy y actuando como actúo, a pesar de defectos y calidades, entonces todo va bien. Bueno, cada uno obviamente luego tiene su camino, sus defectos que corregir. Bueno, ahora a lo mejor hablaremos de esto, no quiero adelantarme. Ok, pues esa es la idea. Entonces, hoy nos gustaría, a mí personalmente, que más allá que te definas con defectos y virtudes,
los veas como características de comportamiento y ya está. No les pongas carga emocional y menos los cojas como excusa para sentirte mal. Porque a mis talleres llega mucha gente que cuando se tiene que definir saca una cantidad de cosas negativas que dices, pero ¿de dónde sacas tantas cosas, no? O sea, ¿cómo es posible que nos veamos de esa manera? Entonces, ¿por qué no mejor vernos, Beatriz, de una forma un poquito más inteligente, un poquito más cariñosa y darnos cuenta que sean cuales sean nuestras características, hacemos siempre lo mejor que podemos? ¿Y eso no nos convierte en personas maravillosas, Beatriz? Pues sí, la verdad que sí. Yo, como te digo, cada uno es como es y esas características, cualidades que nos definen, al final es lo que nos diferencian unos de otros, ¿no? Qué aburrido sería si todos fuéramos iguales, seríamos como clones, ¿no? Ahí todos haciendo lo mismo y bueno, pues ahí está la magia del ser humano, ¿no? Y sí, claro, que cada uno... Es verdad que sí que tenemos que ser un poquito como analizadores, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Tienes que muchas veces evaluar a ti mismo y en eso consiste la vida, ¿no? En ver pues, el camino que sigues, porque también influye mucho nuestra personalidad, ¿no? Con lo que vas eligiendo a lo largo de tu vida. Y estar siempre conforme y en paz, sabiendo que lo que has elegido, pues, y ese camino tiene mucho que ver con, como digo, cómo tú eres, y estar en paz y sabiendo que estás haciendo, como decía Marcelo, pues lo correcto, intentar siempre pues, no dañar a nadie o por lo menos intentarlo. Y bueno, estar contento, feliz y como tú dices, valorar de alguna manera sabiendo que lo que tú eres o esas cualidades tuyas, aunque en el ámbito en el que te mueves o en la ciudad en la que vives o que para otro puede ser negativo, pues ver siempre la parte positiva porque al final eres tú, es tu esencia, ¿no? Entonces siempre hay algo positivo que encontrar y muchas veces pecamos de eso, ¿no? También influenciados por la sociedad, y bueno, pues por ejemplo el egoísmo, ¿no? Pues hoy a veces puedes actuar de una forma en la que otro te puede ver una actuación egoísta, pero tú tienes que analizarlo y ver la forma o la parte positiva, ¿no? De esa actuación, ¿no? De manera que a ti no te afecte y que tú estés en paz contigo misma, que al final yo creo que es lo esencial. Sobre todo, Sandra, es eso, es verse tal cual eres, pero sin fustigarte, sin atacarte, sin juzgarte, porque entonces no estás entendiendo que estás haciendo tu mejor hacer. Ok, es que Santi, si yo me veo como celoso y no me juzgo, sigo siendo celoso. Sí, ok, te sigues comportando con características de una persona celosa, pero eso no te convierte en peor persona, Sandra. Te convierte en una persona que hace lo mejor que puede con lo que tiene en ese momento, ¿no, Sandra? Exacto, yo creo que una de las cosas más importantes es también ser auténticos y como han dicho es hacer una autorreflexión, ¿por qué actuamos así? Si queremos mejorar algo de nuestras características, pues lo analizamos, tratamos de decir por qué estoy actuando así, por qué soy así, está bien, y si queremos mejorar, pues ponemos en marcha, pero desde desde un punto de vista hacia la mejora, hacia la evolución, no autocriticarnos, ¿no? Porque tenemos que ser empáticos con nosotros mismos también, así como con los demás. Y punto importante, ni irnos hacia un lado, castigándonos, tratándonos mal, cuando hablamos de nuestros defectos, ni irnos a otra parte, a otro lado, cuando hablamos de nuestras virtudes, porque estamos en lo mismo. O sea, si vemos nuestros defectos como malos y nuestras virtudes como buenos, estamos en la misma ilusión, ¿no, Marcelo? ¿Queréis comentar algo? Sí, el problema es todo muy bonito lo que estamos diciendo. El problema, pero, es cuando nosotros no nos damos cuenta de estos patrones de comportamiento que repetimos. Tú nombraste atacarte, fustigarte, juzgarte, hablarte mal. Pero puede que tú lleves 40 y pico años sin darte cuenta de que te estás hablando mal y sin darte cuenta de la forma en que estás actuando. Es bonito que nos hablemos bien, que nos queremos, que tengamos amor propio, pero ¿por qué están los terapeutas? Porque las personas se quedan atrapadas en esta forma de ser que no pueden reconocer, que dicen, pero ¿por qué estoy actuando así? Porque tú es como que te saboteas, o sea,
Y yo veo, si quiero ponerme celoso con mi pareja, está justificado por mi parte, porque todo lo que yo hago está justificado. Porque claro, si lo hago es porque se lo merece, ¿no? Pero no es así. Vamos repitiendo patrones que están a nivel subconsciente que no sabemos detener. Entonces a veces pensamos que estamos actuando bien, pero no estamos actuando bien. Y no nos damos cuenta hasta que no empezamos a excavar en el fondo de nuestra alma, de nuestra mente subconsciente y ver, a ver, ¿dónde está el problema aquí? Pues para eso precisamente es que hacemos estos programas, para que ya no tengamos excusas a la hora de según qué pensar o qué reflexionar, ¿no? Y abrir un poquito las mentes a ver las cosas con otra perspectiva, ¿no? Porque siempre tiene mucho que ver con desde dónde ver las cosas, que las mires de una forma o las mires de otra. Entonces, Beatriz, viendo lo que estamos viendo y hablando lo que hemos hablado respecto a que los defectos y virtudes al final son características de comportamiento, ¿piensas que el ser humano es perfecto o somos imperfectos? Pues buena pregunta, buena pregunta. Pues mira, yo creo que el ser humano en realidad es un ser perfecto. Es un ser perfecto y que muchas veces las imperfecciones las vamos adquiriendo, ¿no? Imperfecciones entre comillas siempre, ¿no? Porque como hemos hablado, pues cada uno lo puede ver desde una perspectiva, ¿no? Y muchas veces, pues, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, esto que has dicho antes de que eres pequeñito, ¿no? Y te dicen, pues tienes que compartir porque si no, pues es que eres un egoísta, ¿no? Muchas veces esas imperfecciones, entre comillas, las vamos adquiriendo, ¿no? A lo largo de nuestra vida y luego esa persona cuando sea papá o mamá, pues igual a su hijo le sigue diciendo, le sigue inculcando que si no compartes porque es un ser egoísta, ¿no? Al final desvirtuamos esa perfección o esas cualidades, ¿no? de ese ser humano, ¿no? Yo creo que nacemos un poco vírgenes en ese sentido, ¿no? Y muchas cosas pues las vamos adquiriendo con el paso y a lo largo de nuestra vida, tanto por la familia, la sociedad, pues incluso el colegio, ¿no? Que van ahí muchas veces pues todo en conjunto inculcándonos que al final pues unas personas puedan tener más o menos defectos o virtudes según la sociedad, ¿no? Claro. Y sí, yo creo que somos perfectos en naturaleza y nos vamos desvirtuando, ¿no? Con el paso del tiempo. Y al hilo de lo que estás diciendo, Sandra, porque hay mucha gente que me dice, oye Santi, pero vamos a ver, seamos realistas. ¿Es mejor una persona que no es egoísta a una persona que es egoísta? ¿O es mejor una persona que es más inteligente que una que no lo es? Y yo creo que ahí se nos está yendo completamente la pinza, ¿no, Sandra? Ya cuando empezamos con las comparaciones no estamos entendiendo que al final todos somos iguales, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si nosotros queremos alcanzar la perfección, va a depender de qué nosotros definimos por perfección, ¿no? Es de repente acerca de un ideal que nosotros queremos alcanzar, diferente a otra persona, porque es de acuerdo a la realidad en que uno vive. Entonces, yo creo que lo más bonito de evolucionar como seres humanos es vivir la experiencia y aprender de cómo afrontamos esa experiencia en vez de obsesionarnos tanto con la perfección en sí. Claro, es olvidarse un poco de los resultados, de las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos o las expectativas que los demás tienen sobre nosotros mismos y entender que sí somos perfectos. Que quizá no tengamos los resultados, Marcelo, que el vecino o que la vecina, ¿no? Que no seamos tan rápidos, tan altos, tan inteligentes, pero que no importa. En nuestro proceso de evolución, en nuestro momento que estamos haciendo lo mejor que podemos y eso nos hace iguales. Eso es, el proceso de evolución. Has preguntado a Sandra, ¿quién es mejor para mí? ¿Una persona que sea egoísta o una persona que no sea egoísta? Yo me pregunto, ¿qué es mejor para mi evolución? Esa persona egoísta que está llegando para enseñarme algo, para que yo pueda evolucionar, o una persona que no tiene nada que aportarme, aunque esa cosa que pueda aportarme es negativa, porque puedo estar en un momento de mi vida donde necesito rodearme de personas egoístas para poder enterarme que a lo mejor yo también lo soy
o de lo que no quiero ser o de cómo puedo actuar, siempre con un único fin, evolucionar. Por esto digo que estamos imperfectamente perfectos tal como somos. Sería una buena forma de definirlo, ¿no? Y otro buen ejemplo podría ser, ¿quién es mejor? ¿Un niño que está emprendiendo la escuela, que está empezando el primer grado de la escuela? ¿O un adolescente que está en la universidad? Beatriz. Es que, perdona, es que se te ha ido la voz. Se me corta. Sandra, Marcelo, ¿vosotros me escucháis bien? Sí. Vale, entonces debe ser problema de conexión. Igual soy yo. Sí, te preguntaba, Beatriz, ¿quién es mejor? ¿Un niño que lleva un año en la escuela o un universitario que lleva 25 años estudiando? Pues ni el uno ni el otro, cada uno será como tenga que ser. O sea, ahí no es ni uno mejor ni uno peor. Obviamente el niño pequeñito pues tendrá menos aprendizajes en su vida y el que es un adolescente pues tendrá muchos más aprendizajes porque ha vivido más años y obviamente pues tiene más experiencias y ya ha empapado más situaciones, ¿no? Más emociones y obviamente pues tendrá otra percepción de muchas cosas, ¿no? Pero no es ni mejor ni peor. De hecho, es que ni siquiera con la misma edad sería uno mejor o otro peor, ¿no? O sea, yo creo que no depende de la edad, depende del ser humano y de todo, como decía, ¿no? Pues esa evolución que cada uno tiene y cómo aprendemos a ver o a captar, ¿no? Muchas veces las señales que nos pone la vida adelante, porque a veces tenemos esas señales o esos aprendizajes delante, la vida nos los pone delante, porque yo creo que aquí nada es casualidad en este mundo, y no aprendemos, ¿no? A absorberlos o a sacar el punto positivo, porque al final todo tiene su punto positivo. Si aparece en nuestra vida es todo por algo. Y entonces, claro, obviamente, cuanto más mayor eres, más experiencias y más capacidad de extraer esas vivencias y esos puntos positivos de aprendizaje y de evolucionar. Pero Claro. ni mejor ni peor. Pues es que es importante eso que estamos diciendo y ahora vamos a explicar porque lo podemos extrapolar. De hecho, podríamos decir que el universitario, Sandra, sabe más que el niño que lleva un año estudiando. Pero el que sepa más no lo hace mejor, que es algo con lo que nos confundimos. Igual pasa con la gente que se define como celoso, posesivo, o una persona que se preocupa mucho, una persona que se sienta tonta, una persona que se sienta demasiado sensible. A ver, no son ni mejores ni peores que los otros. Están en su proceso, están en su momento y hacen lo mejor que pueden. Por eso, Sandra, es importante que no confundamos los resultados con lo que realmente somos, que somos seres perfectos, ¿no, Sandra? Sí, por ejemplo, si una persona, como tú dices, no es, no sé, se cataloga celosa por, no sé, por las acciones que ha hecho, por una experiencia que ha vivido, ok, puede que sí sea así, pero al final uno analiza ese comportamiento o esas características y tiene la madurez o la conciencia para poder transformar eso en algo, en un camino hacia una mejor versión de sí mismo. Entonces, eso es, ¿no? Es el recorrido, el camino que te lleva hacia tratar de evolucionar, de que ese defecto que tú mismo defines de ti mismo te lleve a la mejor versión de ti mismo y evolucionar y trascender, ¿no? Claro, es que lo que estás comentando es totalmente cierto, porque el que es celoso porque tiene que ser celoso, porque es a través de ser celoso que algún día dejará de serlo. Si no es a través de esas experiencias del no ser, ¿cómo llegas a saber quién eres realmente? Entonces, pero es tan perfecto el que es celoso como el que no es celoso, porque los dos están haciendo su mejor hacer en función de las herramientas que tienen. Por eso es importante que dejemos de conceptuarnos con defectos que nos hacen además sentirnos mal y empecemos a entender que hagamos lo que hagamos, hacemos lo mejor que podemos. Y entonces, ¿por qué va a ser mejor el que no siente celos que yo si hacemos los dos nuestro mejor esfuerzo? Eso es muy importante que nos quede claro porque vamos a ver las cosas totalmente diferente, ¿no? Y vamos a dejar de percibirnos como personas defectuosas, como hay miles de millones de personas que se sienten todos los días, ¿no? Que es muy triste,
pero que es la realidad. Pero bueno, antes de seguir con el tema, ¿qué os parece si nos presentamos? Comentamos un poquito de nosotros, dónde nos pueden encontrar, qué herramientas tenemos, y después vamos a dudas, comentarios y preguntas. Beatriz, ¿te parece bien que empecemos contigo? Venga, perfecto. Bueno, pues yo soy Beatriz Beltrán Jordá, soy naturópata, soy acupuntora y realizo, como bien has dicho antes, el plan dietético de dieta activa. Y bueno, me pueden encontrar en Doctoralia, tengo ahí la web, si me buscan por Beatriz Beltrán, terapeuta complementario, me pueden encontrar. Y bueno, pues en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, creo que las tengo todas. Y bueno, pues en centros estoy en varios sitios, estoy pasando consulta en Valencia capital, paso también consulta en La Eliana, en Silla, en Alcira y en Alfafar. Vale. En cada sitio pues unas cositas distintas, así que bueno, pues cualquier duda que tengan me pueden contactar y preguntarme sin problemas. Ok, una cosa, Beatriz, porque hay gente que obviamente les hablas de naturópatas y algo saben pero no entienden bien. ¿Cómo puede ayudar un naturópata a una persona normal, con problemas emocionales, físicos, psicológicos, existenciales, con cualquier tipo de problema? Bueno, en realidad la naturopatía es la parte de medicina natural, ¿no? Medicina natural, y al hacer acupuntura, bueno, pues también tienes ahí la parte de medicina tradicional china. En realidad los naturópatas siempre buscamos lo que es el origen del problema. Siempre la enfermedad o las patologías o las consecuencias, ¿no?, de salud que nos puedan estar sobrellevando en ese momento, todo tiene su origen. Y normalmente, o en su gran mayoría, ese origen, por no decir casi en su totalidad, tienen un origen emocional, ¿no? Como hablábamos ahora de defectos y virtudes, pues muchas veces cómo canalicemos esas emociones o lo que esto nos supone a nosotros mismos, pues nos puede sobrellevar el día de mañana a una enfermedad, ¿no? Entonces, a través de la naturopatía siempre buscamos el origen de esa causa, lo que ha motivado que surja esa enfermedad o lo que te esté sucediendo, ¿no?, en ese momento. Y a partir de ahí, pues empezar a tratarlo desde el origen. ¿Qué enfermedades o qué patologías? Bueno, pues en realidad prácticamente todo. Ten en cuenta que la medicina tradicional tiene su base en las plantas, o sea, no es nada nuevo. La única diferencia es la forma de realizar el producto final, ¿no? Una más químico, ¿no?, y la otra pues más natural, pero en realidad la base está en las plantas y la naturaleza nos lo ofrece todo. O sea, vas paseando por el campo y pues, prácticamente te encuentras con todo lo que te puede ayudar. Otra cosa es saber reconocerlo y saber cómo administrarlo, ¿no? Por eso siempre es conveniente pues acudir a un profesional que te pueda ayudar en el proceso y que juntos podáis conseguir pues, la finalidad, ¿no?, o el objetivo deseado. Y ojalá y dejemos ya tantos químicos que ya está visto y comprobado que no hacen ningún bien y empecemos otra vez a retomar la parte natural, que es la más inteligente, la más sabia. Beatriz, pues invitamos a la gente que te esté escuchando y te quiera contactar, que lo haga, ¿vale? Muchas gracias. Dejo el teléfono también, si queréis. Lo que tú quieras dejar, Beatriz. Pues mira, el teléfono 699-077736. Siempre recomiendo que me manden un WhatsApp porque si yo estoy en consulta, las llamadas pues al final se me acumulan y muchas se pierden. Entonces, bueno, por WhatsApp o dejando un mensaje en el contestador pues es más fácil. Perfecto, pues los invitamos a eso. Sandra, ¿vamos contigo? Sí, bueno, mi nombre es Sandra Álvarez, yo soy coach de sexualidad consciente. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, próximamente en las redes de Instagram, de TikTok. Bueno, me imagino que luego pondrán, te compartiré para que se pueda ver en la descripción del video. Y básicamente yo ayudo a mujeres, específicamente que sean mayores de 30 años, porque creo que es una edad en que la mayoría ya está en un despertar espiritual, consciente, y es para que las mujeres puedan tener una sexualidad plena y placentera, y es a través de un viaje interior de autoconexión, reflexión, introspección, liberarse de las creencias limitantes y poder tener una sexualidad plena, y no necesitan tener una pareja para poder disfrutarlo plenamente.
Pues suena muy necesario, muy interesante. ¿Esto lo haces física, o sea, presencialmente? ¿También lo haces online, individual, grupal? ¿Cómo lo haces, Sandra? Es online, también se puede llevar presencial, pero ahora por todo el tema de la conectividad, es un programa que está diseñado para hacerlo virtual y a través también de sesiones individuales, que es parte del programa de acompañamiento. ¿Y trabajas de una en una con grupos? ¿Vas a dar talleres o de momento estás trabajando nada más a título personal? Es un programa donde las personas que bueno, forman parte de este curso, de este programa, van a tener contenido y luego hay sesiones individuales y grupales para el acompañamiento, para las dudas que puedan tener y para ver los casos puntuales de cada persona que puede tener algún problema o simplemente quiere tener una sexualidad mejor aún. Y una cosa, Sandra, porque a mí me lo he preguntado, obviamente yo ya sé, pero a mí me lo preguntan, sexualidad consciente, ¿cuál es la diferencia entre una sexualidad consciente y la sexualidad que normalmente hacemos? Ok, la sexualidad consciente no necesariamente, a ver, como una sexualidad que uno puede ver, es coach de sexualidad. Es un viaje primero al interior. No se busca gozar o disfrutar el sexo, la sexualidad a través de elementos externos. Se busca interiorizar el placer a través de conocerse primero a uno mismo. Es primero uno mismo, desde dentro de uno mismo, conociéndose, descubriendo, reflexionando cuál es mi posición, mis creencias. Mi concepto de la sexualidad es cuando puedo yo reconocer por qué no estoy disfrutando bien la sexualidad. No buscar afuera, en lo externo, por ejemplo, los libros o videos, quiero tener un orgasmo pleno, o las posturas, no va por ahí. Porque al final nosotros no podemos buscar algo fuera de nosotros. Primero es desde dentro hacia afuera para poder alcanzar ese objetivo, ¿no? De una sexualidad plena. O sea, trabajar con nuestra energía sexual y llevarla a otro nivel de conciencia, ¿no? Exacto. Ok, pues invitamos, Sandra, a la gente que le guste todo esto, que lo necesite, que me imagino que serán muchas, que te contacten, ¿vale? Ok, gracias. Marcelo, ¿vamos contigo? Sí, yo soy Marcello Guerrato, soy italiano, como ya habrán entendido. Mi nombre es Hipnóticamente, tengo sitio internet y varias redes sociales. Me ocupo de Reiki, archivos akáshicos, pero sobre todo hipnosis terapéutica y de regresiones a vidas pasadas. Puedo trabajar tanto presencial como online y a veces hay algunas terapias de hipnosis que se pueden hacer grupal o individuales. Y nada, me ocupo ahora mismo, la vida y el universo me están mandando, por eso me he especializado en este nicho, porque el universo decidió mi nicho, que son las relaciones tóxicas de pareja, ansiedades y traumas. ¿Por qué me están llegando personas que se repiten con este patrón? Y nada es casual, ¿no? Porque cada vez estoy más convencido que todas las personas que vienen a nuestra consulta tienen algo que ver con nosotros. Y entonces esto, bueno, me pueden encontrar, tengo el sitio internet www.hipnoticamente.com y me pueden encontrar, tengo un canal de YouTube, Facebook, Instagram y todo eso. Oye, Marcelo, para mucha gente que no sepa realmente lo que puede hacer la hipnosis con ellos, porque hay muchos que lo ven como un juego de teatro, de me hipnotizas y bla, bla, bla. ¿Realmente qué puede hacer la hipnosis? ¿Qué casos puede ayudar, curar, transformar? La hipnosis puede tratar cualquier caso que tenga una base emocional. Cualquier emoción que esté atrapada dentro de la persona, la hipnosis la puede solucionar. Traumas, miedos, fobias que ni siquiera sabemos detener. Adelgazamiento. Las tres macros áreas son ansiedad, tabaquismo y adelgazamiento. Yo había creado mi propio programa de tabaquismo porque yo estuve fumando para muchos años 50 cigarrillos diarios. Y entonces, y cuando empecé a dar hipnosis, ayudaba mucho a estas personas. Pero como te dije, la vida y el universo me iban mandando por otro lado y nada, pero puede resolver cualquier bloqueo a nivel emocional y a nivel álmico, porque trabajando también con vidas pasadas, yo creo firmemente en esto,
estoy convencido que nos llevamos alguna cosa desde otra vida, algún bloqueo, y a veces no sabemos a dónde ir para resolver esto, que es al hilo de todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Y bueno, no quiero alargarme mucho porque me gustaría hablar de este tema para horas, pero bueno, Ok, Marcelo. esto es lo que puede hacer la hipnosis. No Vale. es lo que se ve en la televisión. Ok. Esto ¿Y es. ya has dicho redes sociales, teléfono y todo esto? El teléfono, si quieren contactarme directamente, el WhatsApp, el 642-387785. Repito, 642-387785. La primera consulta es totalmente gratuita para yo entender el problema que tiene la persona y si soy la persona adecuada que puede resolver el problema de la persona. Perfecto, pues suena muy interesante e invitamos a la gente que le guste, que vibre con lo que haces, que te contacte. ¿Vale, Marcelo? Muchísimas gracias. Pues si os parece bien, vamos a dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Lourdes de Sevilla. Yo tengo un defecto que me hace sufrir mucho. Soy demasiado sensible. Y la verdad es que todo me afecta y por todo lloro. Y me gustaría cambiarlo, pero no puedo. ¿Qué le decimos a Lourdes? ¿Quién le quiere comentar algo a Lourdes? ¿Quién había comentado lo de la sensibilidad? ¿Fue Sandra o Beatriz? Yo. Sandra, ¿qué le comentamos a Lourdes? Es demasiado sensible. Habría que definir bien qué es ser demasiado sensible, si eso realmente para ella es un problema o es, como habíamos comentado, que ella se siente mal porque las demás personas que están, bueno, a su alrededor no lo definen como algo positivo, por ejemplo. Entonces es realmente, creo que deberíamos o debería analizar realmente, ¿me gusta ser sensible? ¿O es lo que me afecta? ¿O lo que me afecta en verdad es lo que los demás, o cómo me perciben los demás? ¿O que quiero encajar, quiero ser como los demás? Yo no veo en sí que una persona sensible es algo negativo, como había comentado. Es más, creo que un problema es la falta de sensibilidad que hoy en día nosotros tenemos, o la mayoría. Y es bueno equilibrar, no polarizar. Sí es bueno ser sensible, pero si te está afectando, no sé, a los problemas de los demás demasiado y eso no nos permite avanzar, nos afecta demasiado, pues hay que buscar un equilibrio y ser lo suficientemente inteligentes desde el lado emocional para poder llegar a un punto de equilibrio en donde ese defecto que se está definiendo nos permita a nosotros tener una vida tranquila, feliz y no que nos impida continuar, ¿no? Es que eso es así. Yo le di a Lourdes de Sevilla, ¿y cuál es el problema de que seas sensible? O sea, el problema es que los demás te lo dicen y no te gusta que te lo digan. El problema es que a ti no te gusta porque yo soy una persona muy sensible. De hecho, lloro con extremada facilidad y a mí me encanta. O sea, ¿cuál es el problema de que seas sensible? Que te muevan las cosas. ¿Sí, Marcelo? No lo sé, pero a veces yo también me considero a veces demasiado sensible, pero a veces nos sentimos mal en esto. Me identifico con lo que dijo Lourdes, ¿no? Yo me preguntaría, preguntaría a ella, ¿quién no ha sido sensible contigo en toda tu vida que despertó esta sensación en ti? ¿Por qué eres demasiado sensible? Porque probablemente algo pasó. Y a veces ser demasiado sensible te hace vivir emociones que pues evitarías, porque te hacen aparentemente daño, pero volvemos a lo mismo. Siempre están ahí para despertar algo, para que tú puedas evolucionar. Y además, el problema, volvemos al punto interesante del programa. El problema no es cómo te definas, es cómo te sientes respecto a él. Exactamente. Y no me parece que se sienta bien. Claro, porque si tú eres sensible, yo soy sensible, pero a mí me encanta y a ti te afecta, pues quizá no sea el problema que seas sensible, el problema es cómo lo percibes. Entonces, Lourdes, yo te recomendaría que lo veas de una forma más cariñosa. Pues tienes una capacidad que a lo mejor mucha gente no tiene, de percibir cosas que mucha gente no percibe. Y a mí me encanta. Pero bueno, eso cada quien lo sabrá. Vale, dice, mi nombre es Oscar, de Uruguay. Yo reconozco que uno de mis defectos es que soy una persona mentirosa. En verdad que no sé por qué lo hago. Supongo que para mí es más fácil mentir para ahorrarme explicaciones o yo qué sé.
¿Qué pensáis? Bueno, Bueno, uf, hablo yo. Beatriz, ¿le quieres comentar algo? Sí. Bueno, la pregunta, más que si es un defecto o una virtud, el ser mentiroso, es, para mí, sería el por qué lo hace. O sea, al final igual miente porque es una persona pues más introvertida y no le gusta que la gente pues sepa de él o de su vida o de sus cosas y prefiere mentir antes de dar explicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cuestión para mí sería ¿por qué miente cuando tiene que hablar o cuando le preguntan o no sé en qué situaciones lo hará, ¿no? Entonces, claro, igual a él por otra característica o por otra cualidad suya, personal, hace esto, ¿no? Entonces, esta característica que todo el mundo pues, vemos, ¿no? Como negativo, ¿no? El mentir, pues igual es una vía de escape, ¿no? Que él tiene en su vida. Entonces, quizá habría que analizar el por qué, ¿no? El por qué lo hace. Claro, y más allá también de eso, que es interesante, pues, Óscar, si eres un mentiroso, pues sé un mentiroso feliz. O sea, ¿cuál es el problema? Además, yo me pregunto, ¿quién no miente? ¿Quién no? Nadie. Todos mentimos, consciente e inconscientemente, con más frecuencia, con menos frecuencia, por unas razones, por otras. Entonces, Óscar, pues estamos todos un poco igual, ¿no? ¿Y no sería mejor pensar en que, en vez que eres un mentiroso, que eres una persona sincera que a veces miente? Es que todo depende de cómo lo quieras ver. Pero, Óscar, si vas a hacer algo, disfrútalo. Y déjate de tonterías. Y todos mentimos. Bueno, otra pregunta. Dice, mi nombre es Mercedes, de Madrid. Yo creo que mi principal defecto es ser demasiado sincera. Me meto en muchos problemas porque normalmente siempre digo lo que pienso. ¡Ay, esto! Mira, qué buen ejemplo, porque la sinceridad se puede ver como un defecto o se puede ver como una virtud. ¿No, Sandra? Sí, es que yo creo que hay una línea delgada ahí, que puede ser hasta otro tema para tocarlo en un futuro conversatorio, pero, ok, uno puede ser sincero y está bien no guardarse lo que uno puede opinar ante no sé, algo que surge, una conversación, una opinión, etcétera, pero tenemos que ver, en verdad, que lo que voy a decir qué tanto puede afectar, porque al final una persona puede estar pasando un momento difícil y, ok, le damos nuestra opinión, nuestro punto de vista, pero tenemos que cuidar entre no ser, o sea, ser sincero, ser empático y tener, no quiero utilizar la palabra cuidar nuestras palabras, pero tenemos que hablar con mucho respeto y tratar a las otras personas como nos gustaría que nos traten, ¿no? Es ahí buscar la sinceridad, pero todo desde un punto de vista en no ser en no pasar esa línea delgada de la sinceridad y extralimitarse, por así decirlo. Lo que pasa es que, claro, Sandra, ahí entramos en un terreno delicado, porque yo no me puedo hacer responsable de lo que los demás hacen con lo que yo digo. Que yo entiendo lo que estás diciendo, pero claro, eso ya es cosa de cada uno. Aquí lo importante sería recomendarte que digas la verdad cuando te la pidan. O sea, que seas sincero cuando alguien te lo pida. Entonces, date la oportunidad de decir lo que tengas que decir y los demás que hagan lo que puedan con ella, ¿no? Pero si la estás diciendo a diestra y siniestra, sin que te la pidan, pues igual eso te va a complicar las cosas, ¿no? Pero es un buen ejemplo más de que algo puede considerarse como un defecto o como una virtud, ¿no? Sí. Que es de lo que se trata hoy. Y con lo que queremos quedarnos y el mensaje que queremos dar es, eres perfecto como eres. Olvídate de los defectos, olvídate de las virtudes, que es la contraparte del ego, ¿no? El que se cree con muchas virtudes, porque es la misma fantasía, ¿no? Tienes características de comportamiento, cada uno tiene las suyas, somos todos iguales y todos somos maravillosos. Quédate con eso, no tenemos más tiempo, así que Marcelo, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes, ha sido un gran placer compartir con vosotras y tú también. Me alegro que lo veas así. Sandra Álvarez, un placer también que hayas estado el día de hoy. Un placer, ha sido muy encantada de esta conversación, en donde se ha podido sacar mucha experiencia de diferentes puntos de vista. Muy enriquecedora. Gracias.
Y más que nos queda, ojalá y les haya servido. Beatriz Beltrán, un placer también que hayas estado y que hayas compartido el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros, un placer y nada, a ti por la oportunidad. Y nada, Yo estamos encantado. en contacto, aquí estamos para ayudar y para servir. Esa es la idea. Y a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que nosotros, sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.